Bueno, que el Señor les bendiga más y más. Aleluya. Hemos recibido una palabra muy poderosa esta mañana acerca del Evangelio de la Biblia. Y nosotros estamos orando que el Señor nos conceda encontrar la persona que Él tiene preparada desde la fundación del mundo para este día y hora, para hacer la evangelización de esta nación y del resto del mundo. Y estamos fijándonos en todas las personas para ver quién es. Donde quiera que estamos y compartimos con alguien o con algún grupo, estamos mirando para ver quién es la persona, dónde está. Porque hay una persona aquí en Italia que Dios tiene preparada desde la fundación del mundo para este momento. Y nosotros venimos por esa persona. Y confiamos en el Señor que antes de salir de Italia, la hemos encontrado. Dios permita que sea aquí. Porque esta es la manera como el Señor hace las cosas. Y si logramos encontrar esta persona que Dios tiene aquí en Italia, con toda seguridad se salvará Italia, con una sola persona. Y se salvará el resto del mundo. Vamos a hacer un trabajo con la Biblia a continuación de lo que el pastor Mario nos ha compartido esta mañana. Y vamos a leer en Jeremías capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 6. Y dice así la palabra del Señor. Jeremías capítulo 1, Jeremías capítulo 5, versículo 1 hasta el versículo 6. Dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad alrededor e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre. Si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Aunque digan vive Jehová, juran falsamente. Oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron su rostro más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije: ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto. El leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Amén. Aquí nos está hablando de Jerusalén, las circunstancias en que ha llegado la ciudad y la nación de Dios.
nos presenta un cuadro muy deplorable, muy difícil. Y nos preguntamos cuál es la razón para que haya llegado a ese punto. La ciudad santa de Dios. Y lo que encontramos aquí es que todos ellos se han apartado del Señor. No hay ni siquiera uno que conozca el camino de Dios. Todos se han desviado siguiendo sus propios pensamientos. Y Dios da la oportunidad, busquen uno. Y si hay uno, yo perdonaré la ciudad. Vayan por las plazas, vayan por las calles. Fíjense cuidadosamente si hay una persona que conozca el camino de Dios. Y dice que fueron por los pequeños y no lo encontraron. Y entonces dijeron, tal vez entre los grandes esté esa persona que conoce el camino de Dios. Y tampoco lo encontraron. Todos se habían infatuado, todos se habían ido tras sus propios pensamientos. Y ninguno tenía conocimiento de la voluntad del Padre, del camino del Señor. Y entonces vienen circunstancias muy difíciles sobre la ciudad y sobre la nación, como lo reza el versículo 6. Vienen cosas tremendas, muy duras, y todo por una razón, porque no hay una persona que tenga la revelación del camino de Dios, que tenga revelación de la justicia de Dios, que tenga revelación de la voluntad de Dios, del propósito del Señor. No hay una persona. Y esto es bien grave, que en toda una ciudad y en una nación no se encuentre esa persona. Y nosotros venimos por ese uno, aquí a Italia. Venimos por esa persona. Y estamos mirando fijamente a ver quién es. Será algo muy grandioso si lo encontramos. Si no lo encontramos, pues nos vamos con la satisfacción de que se anunció aquí el testimonio del reino de Dios, el Evangelio, que lo dijimos de la mejor manera que pudimos hacerlo. Pero si lo encontramos será algo muy grande, y con toda seguridad que si ese uno es encontrado, la nación se salvará. La nación será levantada por ese uno que está aquí en este país. Y estamos esperando que en estos días lo podamos encontrar. El fracaso de la nación de Israel, de Jerusalén, es porque no hay uno. No es otra la causa. Todo mundo se ha apartado de Dios, se ha rebelado contra Dios, ha roto el pacto de Dios, y entonces no hay sabiduría de Dios, no hay revelación de Dios, no hay temor de Dios, y por lo tanto todo va al fracaso. En Lamentaciones capítulo 4, vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 4. Dice Lamentaciones 4:1: cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel
como los avestruces en el desierto. La lengua de los niños de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se lo repartiese. Aquí tenemos otro cuadro de la nación de Israel. Y aquí nos está mostrando cómo la nación de Israel ha fracasado. ¿Y por qué ha fracasado? Ha fracasado por lo que dije antes, porque la nación perdió la revelación del camino de Dios. No tiene conocimiento del Altísimo, no tiene sabiduría de Dios. Saben muchas cosas, han estudiado muchas cosas, han progresado en muchas áreas, pero no hay revelación del camino de Dios. ¿Y cuál es el resultado? Problemas muy grandes, situaciones muy difíciles. Han llegado a esta condición de que han perdido su brillo, han perdido su valor, su importancia. Y ahora la nación de Israel ha llegado a unas situaciones que se compara inferiores a los animales. Dice que los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Y dice que la hija de Sión ha llegado a ser cruel como los avestruces del desierto. Llegado a una situación muy difícil. Y dice que los niños están muriendo de sed y están muriendo de hambre, porque no hay quien dé agua limpia, no hay quien reparta un pedazo de pan limpio. Todo está corrupto, todo se ha leudado, todo está contaminado. Lo que está saliendo es algo dañado, algo que no alimenta, que no nutre, que no da vida. Lo que está saliendo es algo completamente dañino y nocivo para las personas. Y esto es lo que ha traído la muerte. Y esto es lo que hoy está ocurriendo en el mundo. La humanidad está muriendo. Y no porque falten predicadores, y no porque falten iglesias, no porque hagan falta Biblias, sino porque no hay revelación del camino de Dios, del Evangelio de Dios, que es la salvación. No hay esa revelación. Se está usando la Biblia para enseñar muchas otras cosas, para enseñar ética, para enseñar moral, para enseñar doctrina, para enseñar teología, escatología y muchas otras cosas. Pero no se está dando el pan del cielo para las personas. Y la teología no va a darle vida a las personas, la escatología no le va a dar vida a las personas. La ética y la moral dada con la Biblia puede reformar un poco el comportamiento de las personas, pero no les da vida. Eso no les trae vida. El único que puede darle vida al ser humano es el pan que descendió del cielo. Pero ese pan no se está repartiendo. Ese pan no se está distribuyendo. Lo que está saliendo hoy de los púlpitos es un alimento contaminado, es un evangelio mezclado, oscurecido y pervertido, que no le da vida a las personas, que realmente no se puede llamar evangelio, porque no es una buena noticia. Simplemente es una enseñanza ética y moral que no llega más allá de los sentimientos y del comportamiento de las personas, pero no puede realmente resolver el problema del ser humano, como lo explicaba el pastor Mario anteriormente. Y por eso está muriendo hoy la humanidad, porque no hay un pan limpio. En Isaías capítulo 1 podemos leer algo que nos conmueve. Isaías capítulo 1, leemos el versículo 2. Dice: oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún?
Todavía os revelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, y vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipes de Sodoma, oíd palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros, de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. Aquí nos da otro cuadro de la misma nación, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. ¿Y qué es lo que nos dice aquí? Que el pueblo ha fracasado. ¿Y por qué es que ha fracasado el pueblo? ¿Por qué es que ha caído? Por lo mismo que dije antes, porque el pueblo se apartó de Dios, se alejó de Dios, porque el pueblo perdió la revelación del Señor, perdió la revelación del camino de Dios, de la promesa de Dios, y entonces cayeron en un formalismo religioso, religión por todos lados, pero sin la revelación de la voluntad del Padre. Todo lo hacían religiosamente. Los sacerdotes regaban sangre, pero no podían ver el significado de esa sangre. Tanto se habían corrompido los sacerdotes que ya ofrecían hasta animales físicamente deteriorados y robados y todas estas cosas, porque se había corrompido el sacerdocio y se había corrompido el pueblo. Y entonces el Señor dice que el pueblo ha llegado a ser peor que los animales, que el buey conoce a su dueño y que hasta un asno sabe quién es su Señor, pero Israel no entiende, no tiene conocimiento. Israel, los judíos son un pueblo muy inteligente, pero aquí alguien les ganó la partida y ellos perdieron la luz del Evangelio, perdieron la luz de la revelación de la gracia de Dios. Y entonces quedaron en la oscuridad. Y entonces la religión no puede resolver el problema del ser humano. No puede resolver la situación de que el hombre está separado de Dios, bajo pecado y bajo el dominio de Satanás. Y así haga toda la religión, esto no puede resolver su situación de ninguna manera. El pueblo ha fracasado porque no tiene revelación del camino de Dios, de la voluntad de Dios. Y Dios habla aquí en una forma muy fuerte. Dice que toda cabeza está enferma y que todo corazón doliente, y que desde la cabeza hasta los pies no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Y esta es la diagnosis que Dios hace de su pueblo. Y todo porque no hay quien conozca el camino de Dios. En Juan 17:3, hoy el pastor Mario nos habló en una forma muy especial. Escuchemos lo que nos dice aquí nuevamente la palabra del Señor. Dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Claramente aquí la Escritura nos dice que es la vida eterna. Nos dice que está en el conocer, no en el saber solamente como alguna teoría, sino en un conocimiento directo, en un conocimiento personal y espiritual.
Y aquí dice que la vida eterna consiste en que conozcamos al único Dios verdadero y a Jesús el Cristo, a quien Él ha enviado. Esta es la vida eterna. Pero desafortunadamente esto es lo que hoy no se conoce. Esto es lo que ha desaparecido hasta del pueblo cristiano. Esta revelación es la que se ha ido. No hay conocimiento del camino de Dios. Entonces, si no conocemos a Dios el Padre y no conocemos a Jesús el Cristo, a quien Él envió, entonces ¿de qué vida eterna estamos hablando? No podemos tener vida eterna si no tenemos la revelación del Cristo. No hay vida eterna, porque la oración no nos puede dar vida eterna. El ayuno no nos puede dar vida eterna. El estudio bíblico no nos puede dar vida eterna. Si estas cosas dieran vida eterna, Saulo de Tarso no necesitaría más, porque era de los más avanzados en el conocimiento teológico y de las cosas seculares del momento. Pero no tenía la revelación del Mesías, el Cristo. Y Pablo adolecía de esto, Saulo de Tarso adolecía de esta revelación. Pueden haber personas que tienen mucho conocimiento teológico sin la revelación del Hijo de Dios. De esto está llena la tierra. Teólogos por todas partes. Yo también estudié teología en nivel alto, pero sin tener la revelación del Hijo de Dios. De esto está llena la tierra. Teólogos por todas partes, con altos grados, con muchas cosas, pero sin la revelación del Hijo de Dios. Es que saber la historia de Jesús no es tener la revelación de Dios. Es que tener un conocimiento teórico de la vida de Jesús no es tener la revelación del Cristo. Claro que todos nosotros hemos escuchado desde niños acerca de Jesús y hemos leído cartillitas y hemos tenido maestros que nos enseñaron de una o de otra manera acerca de Jesús, pero eso no significa que tenemos la revelación del Cristo. Eso es algo completamente diferente, como le pasaba a Saulo de Tarso y al pueblo judío, que tenían altos niveles de teología, pero no tenían la revelación del Hijo de Dios, a tal punto de que el Creador vino en la persona de Jesús el Cristo y vivió 33 años en medio de los judíos y no lo conocieron. Lo rechazaron, nadie se percató excepto algunos pocos. Se percataron de que quien estaba ahí era el Mesías. Esa persona era el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Solo unas pocas personas se dieron cuenta. El grueso de la población no se percató de esto y terminaron odiándolo, rechazándolo y matándolo. Es que se puede tener mucha teología sin tener la revelación del Hijo de Dios. Se puede tener mucha religión sin tener la revelación del Hijo de Dios. Se puede tener mucha información teológica sin tener la revelación del Hijo de Dios. Y este es el punto por el cual estamos aquí. No para traer un poco más de información sobre Jesús, sino para ver quién realmente recibe la revelación del Hijo de Dios, como le pasó a Saulo de Tarso, y luego lo convierte esta revelación en el más grande de todos los misioneros del tiempo o de la historia. Es la revelación lo que hace que la mujer samaritana deje su cántaro y se convierta en un momento en una evangelista poderosa para salvar su ciudad. Sale de sus circunstancias y se convierte en una persona útil, y esto es lo que hace a Saulo de Tarso un misionero que hasta el último día dio su vida para predicar que Jesús es el Cristo y acreditarlo con la Biblia en la mano. Entonces esta es la vida eterna, pero esto es lo que la gente no conoce. Por todo el mundo nosotros hemos comprobado que ni los cristianos saben quién es Cristo. No saben exactamente quién es Él, y entonces en la práctica están siguiendo a un Jesús diferente al de la Biblia, que no lo conocen realmente ni lo pueden compartir con las personas. La mejor manera de poder
saber si una persona conoce verdaderamente a Jesús como el Cristo es poniéndolo a compartir a un grupo de personas. Y entonces nos damos cuenta que no pueden compartirlo, porque no lo conocen sencillamente. Y como decía el pastor Mario aquí, no podemos dar de lo que no tenemos. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna, pero esto es lo que no ocurre hoy. En los círculos cristianos evangélicos hoy se hablan de muchos temas y hemos llegado a situaciones donde hay 30,000 personas cantando y todos están ahí, algunos llorando, otros hincados en el piso, y ahí están. Pero nos acercamos y le preguntamos a 20, ¿tú sabes qué significa que Jesús es el Cristo? Y nadie sabe qué es esto. Pongamos la pregunta más sencilla, ¿tú sabes qué significa Cristo? Y nadie sabe tampoco. Y viene la tercera pregunta, ¿por qué está aquí? Y entonces viene la respuesta. Estamos aquí por los milagros, estamos aquí por la alabanza, estamos aquí por la unción, estamos aquí por esto o aquello, por los peces y los panes. Pero nadie tiene la revelación del Mesías, del Cristo. ¿Será esa una iglesia? ¿Será ese pastor que está ahí un verdadero pastor? No lo es, porque es que si no está ahí la revelación del Hijo de Dios, de Jesús el Cristo, entonces eso no es iglesia. Vamos a leer en Génesis capítulo 3 algo que quiero decir aquí en este capítulo. Génesis capítulo 3, versículo 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aquí tenemos el cuadro cuando el hombre y la mujer original que hoy el pastor Mario nos habló ampliamente fracasan. ¿Y por qué es que ellos fracasan después de haber estado en un nivel tan alto, en una condición tan grande que dice que estaban a imagen y semejanza de Dios, hechos un poco menor que Dios, vestidos de honra y gloria? ¿Y por qué es que ellos fracasan? Fracasan porque ellos pierden la revelación de Dios, pierden la palabra de Dios, pierden el verbo de Dios. Lo que ellos habían recibido era un pacto. ¿Y qué era el pacto? Una promesa, una palabra. Y esto es lo que ellos no respetan. El pecado no fue comer del árbol. El pecado es no respetar la palabra que Dios dio, el verbo que salió de la boca de Dios, la voz de Dios. Y eso que ahora es una voz, más tarde se va a volver carne, como se va a hacer hombre. Ese verbo se va a vestir de naturaleza humana y va a estar entre los hombres. Aquí era una palabra y ellos no respetaron esa palabra. El morir no fue el haber comido, no era que el árbol era venenoso, sino el no haber respetado la palabra que Dios dio, y que esa palabra era el verbo de Dios, la palabra que luego más tarde se iba a hacer hombre sobre la tierra, y no la respetaron. Y por no respetar esta palabra y por no prestar atención a esta palabra es que ellos fracasan. Y ya el pastor Mario hoy dijo que hay dos cosas por qué ellos violan la palabra, y una es porque ellos no la entienden, y dos es porque no la creen. Eva, cuando habla con la serpiente aquí del pacto,
comete varios errores. Le quita y le pone al pacto. Si nos fijamos bien, ella le está quitando y le está poniendo. Tal vez no le había puesto cuidado a su esposo, que fue quien recibió el pacto, y tenía la obligación de compartir el pacto a su mujer y a sus hijos, para que no sufrieran ningún daño. Pero tal vez ella no prestó atención, o él no se lo transmitió correctamente. Lo cierto es que ella está en un estado de ignorancia frente al pacto. Pero Adán no creía. Él vio que la mujer iba a comer y no hizo nada, estaba cerca. Y luego ve que no muere y entonces tal vez piensa, Dios mintió, dijo que moriría. Pero es que Dios no dijo que moría en el instante, sino el día. Él no creía la palabra de Dios y por eso come también. Entonces, la ignorancia y la incredulidad en el pacto es lo que hace que ellos fracasen frente a Satanás. Porque lo que Satanás viene a hacer con ellos no es ponerles una enfermedad, no es afectarlos psicológicamente o emocionalmente. Lo que Satanás viene es atacar el pacto que Dios les dio. ¿Y por qué Satanás ataca el pacto? Porque Satanás sabe que si ellos pierden el pacto, se mueren. Y de esa manera logra que ellos se aparten de Dios. Y como ellos no entienden el pacto, ni lo creen, entonces ellos fracasan. El pacto, el verbo, la palabra de Dios se corrompió allá en la primera Eva y se ha convertido en la postrera Eva. Hoy la iglesia, que debe de estar predicando el evangelio de que Jesús es el Cristo, no lo está haciendo. Hoy se está usando la Biblia para predicar infinidad de temas, muchos temas, sobre el amor, sobre muchas otras cosas, pero no se está predicando a Jesús el Cristo, y este es el único tema de las Sagradas Escrituras. El Antiguo Testamento es la promesa del Mesías y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. El Antiguo Testamento anunció 4000 años que el Mesías viene. ¿Y a qué viene? ¿Y cómo viene? Y el Nuevo Testamento nos dice que Él vino y que Él vuelve, que Él regresa. Entonces la Biblia solamente habla de Él. Todos los 66 libros de la Biblia vinieron para revelar al Hijo de Dios, al Mesías, el Cristo. Para eso fue que vino la Biblia. La Biblia no vino para ser un libro de ética y moral, ni de teología, ni de escatología. La Biblia vino para revelar al Hijo de Dios. Y para eso vino también el Espíritu Santo. Y para eso fue llamado el predicador. Para que revele al mundo el pacto de Dios. Pero esto es lo que no ha ocurrido. Por eso yo pregunté hace unos instantes, ¿será una verdadera iglesia donde hay 30,000 o 40,000 o 50,000 cantando eufóricamente? Están muy emocionados, hay toda clase de cosas lujosas, brilla todo, pero no está el Cristo. Nadie conoce al Cristo, nadie sabe quién es Él. ¿Será que esa es una iglesia? Pero hay 40,000 y hay un pastor supremamente influyente, pero no es una influencia positiva, es una influencia negativa para el pueblo, porque no está dando el mensaje de la Biblia, no está repartiendo el pan limpio, el agua limpia que el pueblo necesita para vivir. Está dando un pan sucio, mezclado, un agua contaminada que en lugar de dar vida, lo que está haciendo es matando más a las personas. Esa es la realidad que hoy tenemos por todo el mundo. Uno de los predicadores más sobresalientes de Estados Unidos es Joel Osteen. Miles de personas lo escuchan a él por radio, por televisión, por internet. Pero ¿qué es lo que él está predicando? Con la Biblia. Él está predicando cómo tener éxito, cómo ser una persona próspera económicamente, cómo alcanzar sueños y metas, cómo tener una buena imagen, cómo tener una buena estima. Todo eso es lo que él está predicando con la Biblia. Pero la Biblia no vino para eso. La Biblia fue para revelar al Hijo de Dios, a Jesús el Cristo.
Y este es el pan que no se está repartiendo. Se está dando un pan corrompido, un pan contaminado que no le da vida a las personas, y por eso fracasan las congregaciones, y por eso fracasan las iglesias. Por eso se caen los pastores, y por eso se caen los misioneros, y por eso se cae todo el mundo, porque es que no están en la roca, sino están sobre la arena. Pero lo que Dios está queriendo hoy es que haya una persona que entienda que hay un solo mensaje en la Biblia, y es que Jesús es el Mesías, el Cristo, y que ese es el pan que el mundo necesita para tener vida, y que esa es el agua que el mundo necesita beber para tener vida. Pero el que no conoce el evangelio original de la Biblia no discierne entre lo santo y lo profano, entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo, sino que a todo le dice amén, porque no conoce el evangelio original. Es que quien no conoce un Rolex original, fácilmente le pueden vender un Rolex imitación. Solo quien conoce un Rolex original puede identificar un Rolex imitación cuando le es ofrecido. Quien no conoce el evangelio original de la Biblia le dice amén a cuanto evangelio falso se está dando por el mundo. Y por eso la gente fracasa y la gente muere. Y son destruidos como Israel, porque no pueden recibir o no están recibiendo esta palabra. Vamos a leer en Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1, y vamos a leer el versículo 12 y 13. Primera de Timoteo 1:12. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pablo está diciendo aquí que él se convirtió en un blasfemo, perseguidor e injuriador de los cristianos del momento por dos razones. Una, por ignorancia, y dos, por incredulidad. Lo mismo que le pasa a Adán y Eva, le pasa a Saulo de Tarso. Pero Pablo era una persona supremamente avanzada en el conocimiento. ¿De qué ignorancia está hablando aquí? Está hablando de la ignorancia de creer que Jesús es el Mesías, el Cristo. Pablo odia que alguien se atreva a decir que ese Jesús que está por ahí, que murió en una cruz, que es el Cristo. Él no puede tolerar que una persona se atreva a decir semejante cosa. Y entonces él persigue a esas personas hasta fuera del país, porque no puede tolerar esto. ¿Y por qué es que él cayó en esta situación de injuria y de persecución y de blasfemia? Porque era ignorante en cuanto a la revelación del Mesías, el Cristo. Él no creía que Jesús es el Cristo hasta el día que el Señor lo reprende en el camino a Damasco. Estas dos cosas lo convirtieron a él, la incredulidad en esto y la ignorancia lo convierten en un blasfemo, perseguidor e injuriador. Y esto es lo que hoy tiene al mundo en la misma circunstancia. La ignorancia y la incredulidad. Como dije antes, el pacto de Dios, la palabra de Dios, el verbo, la voz de Dios, se corrompe en la primera Eva y se corrompe en la postrer Eva. Se daña el mensaje y lo que empieza a salir es otra cosa, y eso no da vida, eso trae muerte, así aparentemente sea algo bueno o agradable. Vamos a leer en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Dice: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe,
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Pablo dice aquí que él tiene unos anhelos muy grandes, pero el mayor de todos estos anhelos es de conocer más a Jesús el Cristo. Ahora él se ha dado cuenta que lo más importante es conocerlo a él. Ahora él se ha dado cuenta que todo lo que él sabía, entendía y creía de valor, ahora eso no tiene realmente valor frente a la revelación del Hijo de Dios. Ahora él ha comprendido que todo eso que él tenía por grande y por importante, ahora en realidad eso es basura y más aún estiércol delante de la presencia de Dios. Lo que verdaderamente él ahora considera grande e importante es poder conocer al Hijo de Dios más profundamente. Y él tuvo una revelación muy grande del Hijo de Dios y por eso lo pudo transmitir al mundo. Pero aún así él ora y él pide oración a los demás para que Dios lo ayude, para que pueda dar esta palabra en una forma limpia y pura al mundo que lo necesita para tener vida y para tener salvación. Este es el anhelo que él ahora tiene, después de que la revelación del Cristo entró a su vida. Su ser cambió completamente y ahora es alguien que anhela profundamente conocer más al Señor. Es que el Evangelio no es leve, no es sencillo, no es liviano como muchos piensan. No es algo bajo. El Evangelio es algo muy grande, es algo muy poderoso, es algo demasiado profundo. El Evangelio, para Dios enseñarnos el Evangelio, necesitó escribir 66 libros. Es que no es simple el Evangelio. El Evangelio es muy grande. No lo conocemos y no lo vamos a terminar de conocer. Cada día vamos a ir conociendo aspectos y dimensiones más profundas de lo que es el Evangelio de la Biblia, que es el Hijo de Dios, Jesús el Cristo. Y no lo acabaremos de conocer. Un pastor en Venezuela me dijo después de una conferencia: no me puedo ver toda la vida predicando solamente que Jesús es el Cristo. Pienso que la gente se cansa, se aburre, se va y me quedo solo. Y yo le dije: pastor, esto se debe a la poquísima revelación que tenemos del Hijo de Dios. Es que no vamos a terminar de enseñarlo a Él y de conocerlo. No vamos a terminar de entrar en lo grande y profundo que es Él. Pablo, con toda la revelación, dijo que no puedo ver la orilla de su profundidad y su altura y su anchura. Es algo demasiado grande el Evangelio. Pablo en Colosenses, hablando del Evangelio, dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, y que todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. Y dice que sean tronos, reinos, dominios o potestades, todo fue hecho por medio de Él y para Él, y que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, el Evangelio no es algo bajo, no es algo simple como estamos acostumbrados a pensar. El Evangelio está en 66 libros de la Biblia, pero no lo conocemos. Y cuando se pierde el Evangelio, no se pierde una parte de la Biblia, se pierde toda la Biblia. Y esto es lo que ha ocurrido en el mundo. Se perdió el Evangelio, entonces no queda otra opción que usar la Biblia para predicar teología, para predicar escatología, para predicar doctrina, para predicar muchos otros temas que consideramos importantes para las personas. Pero la Biblia no vino para eso, y eso ya lo hemos expuesto aquí ampliamente. Vamos a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, y vamos a leer del versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo.
Aquí nos dice para qué fue que Dios puso los ministerios. Dice que fue para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, lo cual es la evangelización del mundo con el evangelio de la Biblia. Fueron puestos para esto los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero ¿qué nos dice aquí la Escritura? Dice que fueron hechos para perfeccionarlos hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el fin de los ministerios. Pero ¿qué es lo que hemos perfeccionado? Nos preguntamos hoy. Si la gente no conoce el evangelio. Hoy hay profetas y apóstoles y obispos por todo lado. Por todas partes. Uno levanta ahí un objeto viejo, podrido, y salen 50 profetas. Otro allí y salen 100 apóstoles. Pero ¿qué es lo que hemos perfeccionado? Si la gente ni siquiera sabe qué significa Cristo. No tienen ni idea. Es que no hemos perfeccionado nada. No hemos hecho lo que tenemos que hacer como ministros del Señor. Es que la Biblia, el Espíritu Santo y el pastor vinieron para una sola cosa: para ayudar a la gente que crea que Jesús es el Cristo. Para eso fue que vinieron la Biblia, el Espíritu Santo y el pastor o el apóstol, para que la gente crea que Jesús es el Cristo. Entonces el asunto no es cuánta gente logro reunir en un lugar, o cuántos milagros logro hacer en un servicio de sanidad. Yo me moví mucho en estas cosas, pero ese no es el asunto. El asunto es a cuántos estoy ayudando para que crean que Jesús es el Cristo con la Biblia en la mano. Puedo hacer muchos milagros, puedo dar mensajes muy importantes y tener miles de personas ahí. Pero si yo no les estoy ayudando con la Biblia a creer que Jesús es el Cristo, yo no estoy cumpliendo el llamado por el cual el Señor me puso en este oficio. No lo estoy cumpliendo. Y esto es lo que ha ocurrido hoy. La gente dejó el evangelio. Y como dijo María Magdalena, no sabemos ni quién se lo llevó, ni dónde lo pusieron, pero desapareció del púlpito. Desapareció del corazón, desapareció de la familia, desapareció del servicio, desapareció de las canciones, de todo desapareció. Porque es que cuando el primer botón de la camisa queda mal abotonado, todo lo demás queda mal abotonado. Cuando se perdió el evangelio de la Biblia, todo se corrompe. La alabanza sale mal, la predicación sale mal. Todo lo que se hace sale mal hecho porque se perdió el evangelio. Es que el evangelio es la razón de la Biblia. Hoy se explicó anteriormente claramente. El evangelio es la razón de las Sagradas Escrituras. Y cuando el evangelio se pierde, entonces se pierde todo en la iglesia y todo se corrompe. Hoy es triste ver todo lo que está pasando hoy en el mundo. Grandes congregaciones, pero sin la revelación del Cristo. Como se dijo, yo vengo de una organización de las más grandes en Colombia. Y por muchos años estuve en los puestos altos, directivos, más de 500 congregaciones y en otras naciones, algunas congregaciones muy grandes. Pero todo lo hicimos sin el evangelio. Todo se hizo sin el evangelio. Es que se pueden hacer congregaciones enormes sin el evangelio. Es que se puede reunir mucha gente sin el evangelio. Es que se pueden hacer institutos bíblicos sin el evangelio. Es que se pueden hacer universidades teológicas sin el evangelio. Todo eso se puede hacer sin el evangelio, pero eso no sirve, eso no tiene reconocimiento delante de Dios. Que Dios nos ayude. ¿Pueden decir amén? Que Dios nos ayude, porque esto es lo que está ocurriendo hoy por todo el mundo. Es que se están haciendo grandes obras. No, las grandes cosas gravísimas que está ocurriendo al interior del cristianismo es que están creciendo las iglesias, pero con un mensaje diferente al de la Biblia. Eso es gravísimo.
creciendo muchísimo, pero sin el mensaje de la Biblia. La gente no lo conoce. En Brasil, una congregación muy grande, el pastor de esa iglesia dijo: aquí todos sabemos que Jesús es el Cristo. Tal vez los que acaban de llegar no saben, pero había que dar una conferencia a los principales de esa congregación. Y cuando vinieron, se hizo una prueba. Y se pasó una hoja en blanco y se pidió que respondieran qué significa Cristo. Ni siquiera se pidió que responda qué significa que Jesús es el Cristo, que es algo completamente distinto. Y ni uno solo pudo responder. En Colombia llegó un empresario colombiano a una reunión de pastores en una ciudad y dijo: pastores, quiero que me hagan un favor, me expliquen qué significa que Jesús es el Cristo. Había oído hablar de que Jesús es el Cristo, pero no entendía. Y entonces le dieron la oportunidad al pastor de más trayectoria ministerial para que le explicara al empresario qué significa que Jesús es el Cristo. Y el pastor se apenó y no lo pudo explicar. Es que esa es la realidad. No se conoce al Cristo ni en el campo pastoral. Esto es gravísimo, porque ya el Señor lo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús el Cristo, a quien tú has enviado. Pero es al que no se conoce. Y esto sí es verdaderamente lamentable, que al igual que la nación de Israel, el pueblo cristiano haya perdido el pacto, como Adán y Eva haya perdido el pacto también, y entonces no haya revelación del camino de Dios, no haya conocimiento de la justicia de Dios en la tierra. Y esto es supremamente grave. Podemos reunirnos y cantar y orar, y podemos hacer ayunos y vigilias y convivencias y comer todos y pasar ratos, pero si no tenemos al Cristo y no conocemos al Cristo y no conocemos el evangelio original de la Biblia, entonces estamos perdidos, igual que los demás. Espíritu Santo nos ayude. Vamos a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y vamos a leer aquí el versículo 25. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Verso 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí está hablando de sus discípulos. Ellos habían estado con el Señor todo el tiempo. Ellos lo habían visto todo, sus milagros y todas sus obras poderosas. Ellos habían escuchado todos sus mensajes, todas sus enseñanzas, pero ellos no habían comprendido ni creído que Él era el Cristo. Simplemente para ellos era Jesús, una persona buena, poderosa y considerada, pero no creían que Él era el Cristo. Es que se puede creer en Jesús y se puede creer de esta manera sin creer que Él es el Cristo y sin entenderlo. Y eso le pasaba a estos discípulos. ¿Y cuál es el resultado de no tener esta revelación? Es que andaban fracasados. Lo que el Señor les pregunta primero es: ¿por qué están tristes? Es que así caminan los que no tienen la revelación del Mesías el Cristo, bajo un peso de las circunstancias y de los problemas de la vida. Pero cuando una persona recibe la revelación de que Jesús es el Cristo, como la mujer de Samaria, su vida cambia inmediatamente.
y sale de todas estas circunstancias y se convierte en un instrumento en las manos del Señor. Aquí los discípulos adolecían de la revelación de que Jesús era el Cristo, y el Señor los reprende y les dice: insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y qué hizo el Señor? Con las sagradas escrituras, los profetas, los salmos y los escritos sagrados, empieza a enseñarles todo lo que decían de Él. ¿Qué es lo que el Señor hace? Les está enseñando con las escrituras que Él es el Mesías, el Cristo. Cosa que ellos no se han percatado es que podemos estar en servicios, en cultos, hasta recibir milagros, como podemos ver en la Biblia. Gente que fue sanada y le preguntaron: ¿quién lo sanó? Y dice: no sé. No puedo decir quién fue porque no sé quién, pero me sanó. Es que pueden ser sanados. Yo vi ocurrir muchos milagros en mis noches de poder que llamé. Y no estoy queriendo decir que Dios no hace milagros hoy. Claro que mientras Dios sea Dios, hace milagros, porque su naturaleza es esa. Su poder siempre estará sin límite para hacer los milagros. Pero es que yo me dediqué a hacer milagros y sucedían milagros de toda clase. Vastas multitudes recibían milagros. Pude ver hasta 200, 300 milagros en 1, 2, 3 minutos. Ocurría espontáneamente. Yo tenía una ventaja o una característica, digamos, mejor. Es que yo no oraba por nadie. Yo solamente tenía un lema que decía: mientras yo voy predicando, usted se va sanando. Y eso sucedía. Y hay veces no había predicado 15 minutos y empezaban a ocurrir los milagros por los auditorios. Pero nadie le estaba enseñando que Jesús es el Cristo. Es que Jesús no hizo milagros. Es lo que dio fue señales para mostrar que Él era el Mesías, el Cristo. Para evidenciarlo, Él resucitó hasta muertos en presencia de los judíos. Él sanó personas limitadas, imposibilitadas, pero ni así creyeron que Él era el Cristo. Los discípulos estaban iguales. Ellos no podían entender que Él era el Cristo y por eso andan fracasados. Pero cuando es que ellos se restauran y entran verdaderamente en el desarrollo de un ministerio efectivo, cuando ellos se les abren los ojos, se les abre el entendimiento y comprenden por medio de las escrituras que Jesús es el Cristo. Y cuando ellos se aferran a esta fe y ellos se aferran fuertemente a esta palabra, entonces sus vidas son levantadas y son cambiadas. Esperamos que el Espíritu Santo nos ayude aquí en Italia. Vamos a Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Vamos a leer el versículo 6 al 9. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis oído o recibido, sea anatema. Pablo está diciendo aquí que él está sorprendido de que todos los cristianos de la región de Galacia rápidamente perdieron el evangelio original. Ahora ellos ya no están caminando en la fe de la Biblia que Él les enseñó, que Jesús es el Cristo, sino que ahora ellos están siguiendo otro evangelio que en realidad no es evangelio. Pablo dice que no hay otro evangelio sino uno solo, el de toda la Biblia. Pero ese evangelio es el que ellos han perdido. Y Pablo condena enérgicamente ese otro evangelio que ha resultado. Si en una edad tan temprana
En los mismos días del apóstol Pablo, ya el evangelio original se ha perdido. ¿Qué decir de hoy? Si vamos a los Corintios, vemos igual a Éfeso. ¿Qué ocasiona las cartas? Que las iglesias perdían el evangelio. Perdían el evangelio. Y entonces hay que tratar de volver a las personas al evangelio. Espíritu Santo nos ayude. ¿Pueden decir amén? Nosotros nos preguntamos cuál es el evangelio que predicó Pablo. Vamos a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 1 al versículo 5. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué está diciendo Pablo aquí a los romanos? Que el evangelio que él está predicando es el relacionado con el Hijo de Dios. Él no está diciendo ninguna otra cosa diferente a lo que ya hablaron todos los profetas en el Antiguo Testamento. Él simplemente está reiterando todo el mensaje que Dios ha venido dando desde Génesis capítulo 3 versículo 15 hasta sus días. Y que es el mensaje que no ha sido entendido, ni comprendido, ni creído. Y Pablo dice que ese es el evangelio que él está anunciando, el relacionado con el Hijo de Dios, que venía de la descendencia de David, de Abraham, y de que tenía que morir, sufrir y tenía que resucitar. Él dice que este es el evangelio que él está predicando. Él no está hablando en realidad de ninguna otra cosa. Pero en Hechos capítulo 9 vemos que él habla más claramente cuál es el evangelio que él está predicando. En Hechos capítulo 9 versículo 22. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Aquí encontramos a Saulo en Damasco. ¿Y qué es lo que ha ocurrido con Saulo? En el camino ha recibido la revelación de que Jesús es el Cristo. Eso que él no podía tolerar ni admitir que la gente se atreviera a decir, ahora para él se ha hecho claro. Y ahora él ha creído que Jesús, el que murió en esa cruz, es el Cristo. Y ahora él, ¿qué hace? Inmediatamente él empieza a predicar este mensaje. Y dice que él se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Este es el mensaje que él predica ahora, que Jesús es el Cristo. Pero en Hechos capítulo 17, versículos 2 y 3, encontramos qué es lo que Pablo predica, cuál es el evangelio que él da. Hechos 17, 2 y 3. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Aquí tenemos a Pablo en Tesalónica, ya no está en Damasco. Han pasado aproximadamente 20 años de ministerio del apóstol Pablo entre Hechos 9 y Hechos 17. ¿Y qué es lo que él predica 20 años después? Que Jesús es el Cristo. Es que este es el único mensaje de la Biblia. La Biblia no tiene 2 mensajes, tiene uno solo. ¿Cuál es el mensaje? Que Jesús es el Cristo. Y Pablo lo predicó en Damasco y ahora aquí en Tesalónica 20 años después. Normalmente un pastor cada domingo trae un tema diferente. Y si son 10 años, cada domingo está dando un mensaje distinto. Yo he predicado esta Biblia por 40 años. ¿Qué no prediqué en 40 años?
Creo que no hay un tema que no haya predicado. Soy escritor y he publicado varios libros. ¿De qué no he hablado? Es que eso les pasa normalmente a los pastores comunes. Cada día están dando un tema diferente con la Biblia. Pero Pablo no predicó así. Pablo predicó un solo tema. En Damasco dijo que Jesús es el Cristo. Lo declaró, lo confirmó. Y ahora en Tesalónica está diciendo que Jesús es el Cristo. Y lo está confirmando por medio de las Escrituras, porque para eso vino la Biblia. Pero en Hechos capítulo 18, versículo 5, dice así: y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Aquí tenemos entonces ya a Pablo en Corinto. ¿Y qué es el mensaje que está dando en Corinto? Que Jesús es el Cristo. Él no ha cambiado el mensaje. El mensaje que él da es uno solo, porque esta es la revelación que él ha recibido de Dios en las Sagradas Escrituras. Es que Jesús es el Cristo. Y ahora él está aquí entregado a la predicación de la palabra. Hoy se le llama buen mensaje, buena palabra, a los mensajes motivacionales, emocionalistas y mercantilistas que llenaron los púlpitos del mundo. A eso se le llama buena palabra. Nos habló Dios. Pero aquí la palabra no es esa, el verbo no es ese. Es que el verbo de Génesis es este mismo, el Hijo de Dios, la palabra de Dios viviente, hecha hombre, hecha carne. Ahora está aquí siendo predicada por el apóstol Pablo. Es que cuando una persona está entregada a la predicación de la palabra de Dios, lo que sale por su boca, lo que fluye por su vida, es que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje. Y eso es lo que está saliendo aquí cuando él está entregado a la predicación de la palabra. Y en Hechos capítulo 18, versículo 24, dice: porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Este es el mensaje que yo no había predicado en muchos años. Por eso el día que escuché al pastor Cho, que está aquí presente con nosotros, en una emisora en Colombia, cuando yo escucho este mensaje que él da en la emisora, Dios tumba toda la armazón teológica que yo tenía. Toda esa trayectoria de muchos años, siendo uno de los jefes de una de las organizaciones cristianas más grandes del país, todo eso se cae. Y yo digo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que yo soy? ¿Qué es lo que le estoy enseñando a la gente? Yo enseñé muchas cosas y sentí arrepentimiento, y tuve que arrodillarme ante Dios y decir: Señor, perdóname, porque no estoy usando bien la Biblia. No estoy dando el mensaje de la Biblia. Es que el mensaje de la Biblia es uno solo, que Jesús es el Cristo. Pero ¿será que podemos predicar que Jesús es el Cristo 30 años sin falta este mensaje? Claro que sí lo podemos hacer. Yo he predicado ya casi 3 años este mensaje sin parar, y apenas estoy empezando a enseñar quién es Jesús el Cristo. Ya dije que no es algo leve ni sencillo. Es que este es el mensaje de todas las Sagradas Escrituras. No hay otro mensaje que nosotros encontremos en la Biblia. Este es el mensaje que predicaron todos los apóstoles. Vamos a leer 2 versículos más y terminamos. Hechos capítulo 2, versículo 38, versículo 36. Hechos 2, 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este es el mensaje que predicó Pedro el día de Pentecostés en Jerusalén. Ahí habían personas de 15 naciones.
Si Pedro hubiera querido volverse famoso, muy popular, hubiera sacado cualquier mensaje de los que hoy llenan los púlpitos del mundo. Hoy voy a hablarle de la unción séptuple. Hoy voy a hablarle acerca de cómo caminar en la sobrenaturalidad de Dios. Hoy voy a enseñarles acerca de dones y ministerios. Hoy voy a enseñarles acerca de cómo hacer milagros o cómo hacer crecer la iglesia. Hoy les voy a dar lo último de crecimiento. Hoy les voy a enseñar cómo tener éxito en la vida. Hoy les voy a enseñar cómo tener una mejor imagen, cómo tener una mejor estima. Hoy les voy a enseñar cómo alcanzar sueños y metas, cómo tener una buena familia, o cómo ser un buen esposo, cómo criar bien los hijos, o cualquiera de esos mensajes impresionantes que hoy abundan en los púlpitos. Pero él no dijo nada de eso. ¿Qué fue lo que él predicó frente a esas 15 naciones reunidas ahí? Él les dijo: sepan con toda seguridad que el Jesús que ustedes mataron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, Jesús es el Cristo, señoras y señores. Ahora, ¿por qué no tembló él para dar este mensaje? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Es que era muy delicado dar este mensaje en ese momento. Hacía poco habían llevado a la cruz a Jesús por decir que él era el Hijo de Dios. Ahora se levanta otra persona asegurando que el muerto es el Mesías, es el Cristo. No les temblaría el pulso a ellos para mandarlo también a la muerte. Pero él no tembló para dar este mensaje. Tal vez lo pensó: voy a dar el mensaje, no importa si tenga que morir después. Pero se levanta y concluye. El verso 36 es la conclusión del mensaje que él dio. ¿Y qué es la conclusión de su mensaje? Sepan con toda seguridad, toda la casa de Israel, que este Jesús que ustedes mataron es el Cristo de Dios prometido en las Escrituras. Y afortunadamente 3,000 lo reconocen y no pereció en ese momento. Dios lo ayudó, pero este es el mensaje que él comparte en ese momento. Él no habló otra cosa. Es que este es el mensaje de todos los apóstoles y de toda la iglesia y de los profetas y de los patriarcas. Es que no hay otro mensaje en el Antiguo Testamento. Perdemos tiempo y pecamos delante de Dios si nos ponemos a enseñar cuántas tablas tenía el arca de Noé, cuánta brea se llevó, dónde salieron los árboles, por dónde los bajaron, cómo lo armaron, si la trajeron aquí o se subió allá, cómo ocurrió todo. Si nos ponemos a enseñar todas esas teorías, no solamente estamos especulando, sino que estamos pecando delante de Dios. El arca vino fue para representar al Mesías, el Cristo. Es que todo el Antiguo Testamento es el esfuerzo de Dios para que la gente se percate de la promesa que él dio, que el Mesías viene. Y desde Génesis 3:15 en adelante, todo mundo tiene que aferrarse a esa promesa. Porque Adán rompió el primer pacto y Dios le da otro pacto, que es el del Mesías. Y todo mundo, para tener vida, tiene que aferrarse a este único pacto. Porque si no se aferra a ese pacto, muere. Y eso pasó con las naciones y el pueblo de Israel. ¿Por qué pereció Caín? ¿Por qué vivió Abel? ¿Por qué los antediluvianos mueren en el diluvio y una familia se salva? ¿Por qué los judíos van a Egipto y duran 430 años esclavos? Porque han tenido que pasar tantas vicisitudes y tantas cosas duras por rechazar el pacto, por no tener la revelación del Mesías. Hace poco estábamos recorriendo a Israel, la ciudad de Jerusalén y todas las otras ciudades, y la gente no quiere al Mesías, no creen en él. La mejor respuesta que yo escuché en Israel de los judíos fue decir: es el mejor judío que ha existido en la historia, pero no creen que él es el Mesías, el Cristo. Es que el pueblo ha caído en esa ceguera, en esa situación por muchos siglos, pero ahí ha caído también la iglesia cristiana. Y por eso es que
aquí Pedro asegura por medio de su mensaje de que Jesús es el Cristo, porque esta es la única respuesta que el Padre ha dado para judíos y para gentiles. No hay otra respuesta de Dios. Por eso Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera como el hombre se puede acercar a Dios. No es la oración. Pueda que con la oración sienta que la piel se le eriza, pueda que sienta emociones y llore o ría, o pueda que vea respuestas, milagros, pero la oración no nos lleva a Dios. El único que nos lleva a Dios es el Cristo. Los judíos oran más que los cristianos, y los musulmanes oran más que los cristianos y los budistas, pero la oración no nos lleva a Dios, es el Cristo. Por eso es absolutamente necesario para el empresario, para el profesional, para el hombre de Estado, para el joven, el estudiante, la niña, el niño, porque no hay otra respuesta de Dios para resolver los problemas del hombre, sino el Mesías, el Cristo, que Dios prometió en el Antiguo Testamento y que se cumplió según el Nuevo Testamento. Amén. Este es el evangelio de toda la Biblia, y esto fue lo que predicó ese día Pedro a todos. Y terminamos en Hechos 5:42. Dice el versículo 42 de Hechos 5: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Este es un resumen que tenemos del trabajo de los apóstoles y la iglesia primitiva. Aquí nos da una síntesis de qué era el trabajo que ellos hacían y cuál es el mensaje que ellos daban. Aquí dice que todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Pero este es el mensaje que hoy no se oye. Prenda la televisión, abra el internet, ponga la radio, vaya a la iglesia más grande del país y escuche qué están diciendo, y te darás cuenta que no están predicando el evangelio de la Biblia por una sencilla razón: no se conoce. No se conoce. Pero ese fue el mensaje que predicaron los profetas, los patriarcas y todos los apóstoles y la iglesia primitiva. Todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, solo predicaron un solo tema: que Jesús es el Cristo. Aquí dice Jesucristo, la Reina Valera 60, pero traducciones más anteriores dicen Jesús, el Cristo. Es que se fue poco a poco transformando la expresión del idioma original. Se fue cambiando. Este es un fenómeno que suele suceder en los idiomas. Y aquí poco a poco se fue haciendo esta transformación. Se le quita una S y entonces se fusiona el nombre y el oficio. Jesucristo, quitando una S, pero lo correcto es Jesús el Cristo. Pero no es un pecado decirle Jesucristo, solo que si una persona no entiende el contenido de la unión de estas dos palabras, entonces está usando el nombre del Señor en vano. Está errando en el nombramiento de estas dos palabras. Es que toda la Biblia vino para explicar lo que significa que Jesús es el Cristo. Y esto es lo que todos los días hacían los apóstoles y la iglesia primitiva. No paraban de enseñar y predicar que Jesús es el Cristo. Ya fuera en el templo o fuera en las casas, el tema es uno solo: Jesús es el Cristo. Ya sea que predique o que enseñe, el tema es uno solo: Jesús es el Cristo. Es que no hay otro tema para enseñar. Ya llevamos aquí un tiempo esta mañana y solo hemos predicado que Jesús es el Cristo. Y pudiéramos estar aquí en este mismo auditorio 2 años, todos los días enseñando con la Biblia, y no terminamos de enseñar lo que significa que Jesús es el Cristo. Es que no conocemos el evangelio. Pensamos que lo conocemos, pero no lo conocemos.
Y para explicarnos qué significa que Jesús es el Cristo, Dios nos dio un libro, la Biblia. Este es el libro del Mesías, del Cristo. Y no somos unitarios como muchos han pensado. Son Jesús solo, son unitarios. No, es que creemos en el Padre, Jesús el Cristo y el Espíritu Santo. Pero es que la Biblia vino para revelar al Hijo de Dios, que fue el que en la cruz resolvió y mediante la resurrección todos los problemas que nosotros no podíamos resolver ni con esfuerzo, ni con ciencia, ni con dinero, ni con religión. Solo el Cristo lo puede hacer. El problema del hombre fue tan severo que solo Dios lo puede resolver. ¿Y cómo lo resolvió? A través de su Santísimo Hijo. Pero es el que el mundo no conoce, ni los cristianos. Es gravísimo. Es gravísimo. Y nosotros estamos buscando una persona que le sea revelado el Evangelio. Una persona que por gracia de Dios lo reciba. Es que no es por estudio. Si fuera por estudio, Saulo de Tarso no hubiera caído en lo que cayó. Es que tiene que ser por revelación. No puede ser por academia. Podemos salir de una institución teológica con un cartón en la mano, sin tener la revelación del Hijo de Dios. Más perdidos que cuando entramos al seminario. Y eso ha ocurrido constantemente. Por todo el mundo hay gente muy grande predicando teología y grandes temas, predicando escatología, pero no tienen la revelación del Hijo de Dios. ¿Será que son salvos por saber quién es el anticristo? ¿Quién es la mamá, la abuela y la tatarabuela del anticristo? ¿Será que son salvos por saber qué significan los caballos del Apocalipsis, las trompetas, los truenos y todo esto? Claramente se ha leído en la Escritura hoy aquí que todo el que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios o es un hijo de Dios, y los hijos de Dios son los salvos. Pero para ser salvos hay que creer que Jesús es el Cristo, pero el cristianismo no sabe esto. Dios nos ayude. Pueden decir amén. Hemos hablado hoy aquí con la Biblia en la mano que Jesús es el Cristo, que ese es el tema de todas las Escrituras. Tenemos que entrar en Proverbios, en Cantares, para mirar al Cristo. En los libros históricos, poéticos y en el Pentateuco. No conocemos el Evangelio. Hemos sacado lecciones motivacionales de la Biblia, la piedra de David y muchas otras cosas, pero no conocemos el Evangelio. Es muy grave. Y estamos buscando a alguien que tenga revelación, como leímos en Jeremías 5. Busquen uno que conozca el camino de Dios. Busquen uno que conozca el camino, que conozca la justicia de Dios. Y no lo encontraron, no había uno solo. Pero religión hasta por encima de la cabeza. Pero no tenían revelación del camino de Dios. Y el que dijo yo soy el camino es Jesús el Cristo. Él es el camino. Y eso es lo que no hay. Pero yo espero que el Espíritu Santo aquí nos esté ayudando a todos. Amén. Amén. Para no seguir pecando. Yo digo que si un hombre no recibe la revelación del Mesías, el Cristo, y tiene un título de pastor, lo mejor que podría hacer es cerrar ese templo y callarse la boca y no decir más nada, para no seguirse condenando con la Biblia en la mano y condenando al pueblo, como pasaba con el pueblo judío. Y el Señor les dijo: ciegos guiando ciegos. Él estaba ahí y no podían verlo como el Mesías. Y cada vez que él decía que él era el Hijo de Dios, agarraban piedras. ¿Qué más testimonio necesitamos? Hay que matarlo. Y dice que ni su familia creía en él. Vamos a orar, que Dios nos ayude y que nos dé revelación del camino. Amén. Padre, ayúdanos para que podamos recibir esta gracia del cielo, esta revelación de que Jesús es el Cristo, y podamos salir de la ignorancia y de la incredulidad,
y de la religiosidad, y podamos entrar en esta luz poderosa del Evangelio. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre, que podamos encontrar la persona aquí en Italia que recibirá la revelación de que Jesús es el Cristo, y que podrá ver en todas las páginas de la Biblia al Mesías prometido y al cumplimiento de esa promesa. Y que podamos, Señor, llevar esta revelación al mundo, y que podamos terminar la evangelización del mundo en nuestros días. Antes de que nuestros ojos se cierren, nosotros podamos terminar la evangelización de todas las naciones, haber concluido con esta tarea. Ayúdanos, Padre, para encontrar esa persona aquí en Italia, esa persona que se dará cuenta, que se percatará de que el mensaje de la Biblia es uno solo: el Mesías, el Cristo, quien recibió por nombre Jesús. Ayúdanos, Espíritu Santo. Padre, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, el Cristo viviente. Amén y amén. Muchas gracias.